que son muchos factores que puedes echar mano de ahí. Puedes hacer la diferencial de la presión máxima y mínima de la curva de presión. O sea, hay muchas formas de hacer para optimizar el volumen y tener los menos riesgos de la maniobra de reclutamiento. Sin embargo, la más usada actualmente en niños, como les ponía también, es la escarona. Gracias. Bueno, pues tenemos al paciente con su SDRA, tenemos nuestro apoyo ventilatorio, estamos optimizando con nosotros el PIC o manejo ventilatorio, pero de repente pues nuestro paciente pues no nos llega a responder en cuanto a tener unas oxemias satisfactorias, y entonces nosotros pues podemos llegar pues a pensar que nuestro paciente tiene hipertensión pulmonar. Para no caer nosotros pues en una práctica de receta de cocina, de decir SDRA es igual a manejar el PEP alto y agrégale sildenafil, y si tienes óxido nítrico pues conéctalo a óxido nítrico. Yo quisiera preguntar en qué momento nosotros podemos sospechar que el paciente tiene hipertensión pulmonar, medir la presión de la arteria pulmonar. Bueno, si no tenemos un catéter de Songa, pues pedirle al ecocardiografista del hospital para ver cuánto tenemos de la presión de la pulmonar, para entonces nosotros instaurar un tratamiento pues para disminuir la presión pulmonar. Bueno, los pacientes que cursan con dificultad respiratoria aguda, que no responden a maniobras de ventilación de reclutamiento y que persisten en una hipoxemia en ellos, a las 72 horas que se instaura este problema es cuando debemos de sospechar nosotros de datos de hipertensión pulmonar. Si a esto le sumamos datos de falla cardíaca derecha con alteraciones en las pruebas de funcionamiento renal y alzas de enzimas hepáticas, en uno de aquellos pacientes en los cuales nosotros debemos sospechar hipertensión pulmonar en estos, ya que todas las maniobras pues, bueno, han sido no a favor del paciente. El tratamiento, bueno, lo mismo se tiene que individualizar, ya que si con el sildenafil el paciente responde, pues se puede ayudar. Inclusive se puede hacer uso de algunos otros medicamentos en la forma aguda, como son algunos medicamentos como el levosimendan, pero que pues bueno, transitoriamente en las 72 horas tendríamos que suspenderlo por los efectos de hipotensión que pueden originar estos pacientes. Bueno, lo mismo se tiene que individualizar y buscar con qué contamos en el hospital. Si no hay óxido nítrico, se puede usar el hidropros, con el inconveniente que no existen ámpulas para nebulizar, solamente es un dispositivo de dosis medida, y que ocupamos un dispositivo para poderlo conectar en la rama inspiratoria del ventilador. Pero pues eso es lo que podemos hacer. Y pues claro, apoyarnos con el cardiólogo para que nos mida o nos cuantifique la presión de la pulmonar en los pacientes. Bueno, si el paciente mejora, pues el paciente nos va a ir dando la pauta pues a llevarlo pues a una disminución de los parámetros ventilatorios, pero ¿cuáles serían o cuándo podríamos considerar nosotros que este paciente pues ya está listo pues como para iniciar el destete ventilatorio, considerando que tomamos como punto pues cuáles son los objetivos de oxigenación, y ahora bueno, cuáles serían los puntos o los objetivos que tenemos ya en el paciente como para nosotros ya pensar en que ya podemos iniciar el destete ventilatorio pues sin que nos caiga otra vez el paciente en hipoxemia por una disminución del PEP. Bueno, yo creo que algo importante es, hay una causa que está originando el síndrome, entonces esa causa debe estar bajo control, es decir, si es una cuestión infectológica, pues esa infección debe estar bajo control, o si fue una pancreatitis o qué sé yo, ¿no? Porque si no se sigue dando una respuesta inflamatoria sistémica que obviamente nos sigue dañando el pulmón y no lo vamos a poder controlar. Si esa causa está controlada, bueno, siempre se ha dicho que en cuestión de los parámetros, si nosotros ya encontramos un PEP ideal, lo importante es no moverlo, ¿no? A veces nos emocionamos mucho, ¿no? Encontré un PEP de 10, mejoraron las gasometrías y a las 2 o 3 horas ya quiero estar disminuyendo el PEP, cuando a lo mejor no debe ser así, sino que se refiere que es como el último parámetro que debemos intentar mover. Primero tal vez irnos con presión, con volumen, con FiO2, y una vez que de manera sostenida estemos logrando disminuir el resto de parámetros ventilatorios, porque a nivel gasométrico mi paciente sigue mejorando, entonces puedo aventurarme ya a disminuir los niveles de PEP.
gracias. Otra de nuestras preguntas que nos comenta el auditorio, bueno, que se mencionó en un principio de la plática, ¿cuáles eran las causas que ocasionaban el SDRA, ¿no? Son un sinnúmero de causas, pero ¿en qué pacientes, le preguntaría yo a la doctora Silvia, en qué pacientes yo debo de estar al pendiente de que me puedan desarrollar un SDRA, no sé, por los procedimientos que se han realizado o por su misma patología que tenga, si bien no es un paciente que nos llegó pues, por una neumonía, o bien no es un paciente que nos llegó por una dificultad respiratoria o ya un daño pulmonar secundario pues, a una pancreatitis? ¿Cuáles son los pacientes o cuáles serían, sí, aquellos pacientes en los cuales yo tengo que estar vigilando que en cualquier momento me pueden caer las oxemias y pensar entonces en un SDRA? Bueno, como ya comentamos, pues cualquier paciente está en riesgo, ¿no? Hasta un paciente que llega por una bronconeumonía aparentemente sin mayor problema, evidentemente tiene riesgo de hacer SDRA, pero yo creo que en aquellos en que más debemos estar pensando que pudieran ocasionarlos es en aquellos que tienen una respuesta inflamatoria, es decir, una neumonía no necesariamente me va a ocasionar una respuesta inflamatoria, puede quedarse como un proceso localizado. Pero en el momento en que empieza a ocasionar una respuesta inflamatoria, entonces yo creo que pudiera ser un foco rojo. O bien aquellas neumonías graves, ¿no? Neumonías de focos múltiples, en donde hay un daño pulmonar importante, no aún con SDRA, sino por la propia patología, también pudieran considerarse pacientes de riesgo, a mi parecer. Bueno, yo creo también pacientes de riesgo muy marcado ahora, y lo veíamos en las últimas revisiones del manejo ventilatorio, empiezan a meter mucho en los pacientitos de cirugía cardiovascular, que son expuestos a tiempos prolongados de circulación extracorpórea. Ese es un paciente, y sobre todo de patologías complejas. Nosotros tenemos un estudio en el infantil en donde veíamos que los pacientes de mayor riesgo para generar este problema, los de cirugía de conexión anómala de venas pulmonares y los FALOT. ¿Por qué? Porque requieren una gran cantidad de volumen normalmente durante el transoperatorio y en el postoperatorio. Todos aquellos pequeñitos que requieren en forma exagerada volumen normalmente tienden a lesionar, tienen mayor riesgo de lesionar el endotelio capilar y generar fungo intersticial, y de los primeros órganos de choque después del intestinal pues es el pulmón. Entonces yo creo que tienen que tener mucho cuidado en aquel paciente con respuesta inflamatoria que empieza a requerir grandes volúmenes de líquido para mantener una hemodinamia estable. Ellos tienen que tener mucho cuidado porque tarde o temprano les va a empezar a fugar al pulmón, y esos son pacientes de mucho riesgo. Creo que los de sepsis y los de cirugía cardiovascular estarían como los focos rojos principales, ¿sí? Gracias. Sin embargo, pues el síndrome de SDRA pues es un tema pues muy importante porque pues se ve con alta frecuencia en las unidades de terapia intensiva, abarcando pues yo creo que un 25 hasta un 30, si no es un poquito más de porcentaje, dependiendo pues también de la localidad. Aquí en Toluca pues hay muchas neumonías y pues bueno, no es en la terapia intensiva, el Hospital Materno Infantil de Semí, pues sí, su frecuencia pues sí oscila entre el 25 y el 30%. ¿A qué conclusiones nosotros podríamos llegar en cuanto al manejo del SDRA, como para finalizar este simposio? Bueno, de manera personal creo que las conclusiones es identificarlo a tiempo. Si no lo diagnosticamos no le vamos a poder dar un tratamiento adecuado. 2, proteger el pulmón, siempre pensar en maniobras de protección pulmonar. Y pues obviamente tratar de utilizar los recursos que tenemos a mano. No en todos los hospitales contamos con óxido nítrico, ventilación de alta frecuencia, pero hay maniobras como la ventilación prona, por ejemplo, ¿no? Que estemos en donde estemos es un recurso que podemos utilizar. Si contamos o tenemos la sospecha de hipertensión pulmonar, igual a lo mejor hay algunos medicamentos de los cuales puedo echar mano si no tengo óxido nítrico, pero yo creo que algo muy importante para mí será siempre pensar, independientemente de la causa por la que yo intubé a un paciente, en proteger a ese pulmón del daño que yo mismo puedo ocasionarle con el ventilador. Como dijo la doctora Cuevas, pues sí, primero es sospechar la enfermedad, no pensar que es una neumonía agregada por el ventilador. Algo muy característico en ellos, pues ya lo habíamos comentado, la disminución de la distensibilidad del pulmón. Esto es muy importante porque, pues bueno, de por sí el niño tiene un pulmón poco distendible por el número
número reducido de alveolos a diferencia del adulto que tiene un pulmón fácilmente distendible. Si yo tengo un SDR que por radiografía o por tomografía, dependiendo del medio en el que me encuentre, observo lesiones de ocupación alveolar que están impidiendo que el paciente se pueda distender adecuadamente el pulmón, yo sí usaría, la recomendación sería usar el surfactante en estos pacientes como una medida heroica para abrir esos alveolos que están totalmente colapsados y que están aumentando prácticamente los cortocircuitos y aumentando la resistencia vascular en el pulmón. Como comentábamos, pues bueno, es importante pues detectar esta patología a tiempo y darle un tratamiento multidisciplinario y pues bueno, adaptarnos a lo que tengamos en el hospital. Si solamente se cuenta con el ventilador, pues hacer las estrategias que ya comentaron los doctores para la protección pulmonar. Pues sí, efectivamente yo creo que lo primero es el diagnóstico y la sospecha diagnóstica pues siempre va a ser en los pacientes de riesgo, como comentábamos, aquellos pacientes que requieren presiones inspiradas cada vez mayores para mantener una saturación adecuada, mucho líquido, la radiografía con mucho intersticio, con lesiones muy difusas, siempre hay que pensar en el padecimiento para darle un correcto tratamiento, ¿no? La forma de ventilarse, de hacer la ventilación mecánica en estos pacientitos, pues siempre va a ser la de protección pulmonar, no excederse de presión de 30, volumen corriente bajo alrededor de 6, mantener FiO2 alrededor del 60%, yo creo que eso es en términos generales lo que pudiéramos ver, y la presión expirada al final la presión positiva al final de la expiración, pues también normalmente la vamos a exceder de 5, por eso es el diagnóstico. Pues yo creo que si nos quedamos con esos puntos claves, yo creo que vamos a poder dar un buen manejo a nuestro pacientito. No necesitamos de primera intención, si no sabemos hacer reclutamiento, no necesitamos hacerlo de primera intención. Muchas veces con subir el PEP un poco, en unos minutos podemos subir la presión media diaria y por sí misma vamos a empezar a abrir un poco de alveolos que pueden estar menos lesionados si no tenemos esa opción, pero pues no le tengan miedo a las unidades de reclutamiento, siempre y cuando tengamos una vigilancia, y recuerden siempre que el primer punto es mantener estable hemodinámicamente para poder hacer una estrategia ventilatoria adecuada. Van de la mano, no tenemos por qué olvidar una de la otra. Muchas gracias. Por último, como una pregunta, hablamos un poco acerca de la posición prona y a veces algunos médicos son un tanto cautos en cuanto al tiempo de dejarlos al paciente en posición prona, y sabemos nosotros pues que la posición prona, pues antes de llegar a un reclutamiento alveolar o manejar unos PEPs altos, pues nos puede ayudar mucho en la oxigenación del paciente. Y pues anteriormente pues la posición prona pues empezó pues con 2 horas, 4 horas, 6 horas, 12 horas, y actualmente pues estos tipos de posición prona pues van siendo más prolongados, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que debemos nosotros dejar al paciente en posición prona para después ponerlo en posición supina otra vez y que no se modifique pues la oxigenación en estos pacientes? No sé, doctora Silvia, doctora Naim. Bueno, creo que no nos hemos puesto de acuerdo como en el tiempo, ¿no? Como que hay muchos estudios y hay estudios que dicen, pues 6 horas, y si en 6 horas no mejora, pues no. Hay quien dicen, pues déjalo 24, lo pones en posición supina para lo que haya que hacer. Hay quien maneja más tiempo. Creo que eso es un tema en el que no nos hemos puesto muy de acuerdo, ¿no? Y depende de la experiencia que tenga cada persona o cada unidad en poder dejar. Personalmente en la unidad los dejamos más de 24 horas, ¿no? Y sobre todo si se está viendo una respuesta al tratamiento, como que sí somos más cautos en voltearlos a posición supina, pero en realidad no hay un consenso como tal que nos diga, bueno, tales horas. Lo que sí se ha visto es que el hecho de que yo ponga a un paciente en posición prona y de pronto no me responda como yo quiera y tengo que regresar a posición supina, no quiere decir que ese paciente no va a responder en alguna otra ocasión. Es decir, puede ser que en ese momento, por diversas circunstancias, no haya tenido la respuesta que yo quería, pero en 24 o 48 horas puedo volver a ponerlo en posición prona y puede ser que en esta ocasión sí responda al tratamiento, ¿no? Es decir, no desechar la idea solo porque en la primera ocasión no funcionó. Y bueno, pues yo creo que nada más agregar que la posición prona por sí misma es una maniobra de reclutamiento. Si recordamos el esquemita de las zonas del pulmón cuando está lastimado, en las zonas basales que le llamamos zonas dependientes de la presión hidrostática, de la gravedad,
normalmente se acumula mucho líquido, es una porción de pulmón mucho más extensa, y nosotros al invertir al paciente a la posición prona tenemos más oportunidad y más pulmón posiblemente utilizable. Por eso es que la posición prona de repente es una buena opción. Sabemos que muchos artículos, muchos análisis multicéntricos han dicho que no tiene utilidad, no tiene beneficio en la mortalidad de los pacientes. Sin embargo, los que lo hemos podido utilizar sabemos que en algunos pacientes sí mejora mucho la oxigenación cuando ni las maniobras de replegamiento funcionan. Entonces es una opción que tenemos que tener presente, porque por desgracia, si somos muy estrictos, la ventilación mecánica como tal, la protección pulmonar es la única que mejora la mortalidad. Todas las demás, el surfactante, la alta frecuencia, estudios muy bien hechos que no necesariamente lo mejoran, pero sin embargo tenemos la necesidad de usarlo, lo vamos a usar como algo más para tratar de mejorar al paciente y ganar tiempos en lo que la enfermedad va a ser corregir, ¿no? Pues muchas gracias. Entonces yo creo que podremos concluir que, bueno, para el manejo, que fue el objetivo de la plática del síndrome de